Estamos en un momento totalmente decisivo para empezar con una posibilidad optimista, o más bien hagamos un experimento Gedanken, un experimento de pensamiento. Realmente sería muy fácil resolver casi todos los muchos problemas que enfrentamos hoy si la mayoría de los gobiernos de las naciones de Europa y quizás aún el gobierno de Estados Unidos, si dirían, bien, la regamos, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Cometimos muchos errores. Hicimos caso omiso de la inversión en la infraestructura básica. Realizamos políticas que favorecen la especulación y no la economía real. Permitimos que nuestros agricultores que se arruinaran en momentos de una crisis de hambre de proporciones bíblicas. Deberíamos haber sabido que no podíamos ganar la guerra en Afganistán, que se volvió un desastre rotundo. Hicimos nada para ayudar a sobreponernos a la pobreza en África. Convertimos a países que eran países amigos, que eran abiertos a nosotros, como Rusia y China, los convertimos en adversarios innecesariamente, provocando confrontaciones geopolíticas. No hemos sido capaces de controlar la pandemia porque no queremos dar marcha atrás a la privatización del sistema sanitario y solamente nos preocupan los países ricos en cuanto a las vacunas. Hicimos caso omiso de nuestras grandes culturas clásicas humanistas. Permitimos que las mentes de las poblaciones fueran envenenadas con industria de entretenimiento totalmente depravada. Permitimos que nuestros jóvenes entraran a la desesperación sobre el fin del mundo para incorporar en los medios de comunicación de propaganda pseudocientífica sobre el tema del clima, porque reconocemos que estamos por entrar a un colapso total del sistema. Cambiamos y nos unimos a los países de la iniciativa de la Franja y la Ruta. Trabajamos conjuntos con Rusia y China y otras naciones para resolver todos estos problemas, que podemos lograrlo porque juntos somos la especie creativa. Sería realmente fácil. Pero ¿es probable que ocurra? Desafortunadamente no, porque hasta ahora, a pesar de un fracaso en política y luego otro, los establishments de Occidente han mostrado cero capacidad de reconocer y admitir sus errores y hacer las correcciones necesarias. Como consecuencia, es más probable que la totalidad del sistema transatlántico esté por desintegrarse. Acuérdense de estas oraciones. Nuestra república ahora es de las 10 naciones más poderosas del mundo, aproximadamente las 2 docenas de países con el nivel de vida más alto. El hombre que proclamó esas palabras el 6 de octubre de 1989 fue Erich Honecker. 12 días más tarde estará fuera del cargo y 34 días más tarde se vino abajo el muro de Berlín. En ese momento, el Papa Juan Pablo II advirtió que uno no debería llegar a la conclusión del colapso del sistema comunista, que el sistema liberal occidental iba a ser moralmente superior, y si alguien tenía cualquier duda de eso, deben ver nada más la condición horrible de los países en desarrollo. En este periodo yo hice muchos discursos donde advertí que si uno cometiera el error de imponer el sistema liberal a todo el mundo, y eso es exactamente lo que se trató de hacer implícitamente con el eufemismo de Fukuyama del supuesto fin de la historia y algo explícito en la idea del mundo unipolar. Eso llevaría a un desplome todavía peor de todo el sistema. Y creo que esto es exactamente donde estamos hoy día. Estamos al borde de un desplome sistémico del sistema neoliberal. Va a tomar una forma diferente que el fin de Alemania Oriental y la Unión Soviética, pero este sistema está en un proceso de autodestrucción. La amenaza existencial al mundo occidental no viene del llamado de los sistemas autocráticos y dictadores del planeta o cualquier enemigo externo, de ninguna manera, sino totalmente de la decadencia moral que resulta del cambio de paradigma cultural que empezó en los 60s y que lo identificó de manera clarividente por parte del Indra Rouge en ese momento y cuyo efecto a largo plazo lo estamos viviendo hoy día. A no ser que haya un cambio
dramático inmediato del cambio de paradigma, lo que llaman la orden basada en reglas, entraremos a una era de tinieblas con características muy parecidas a la del siglo XIV o peor. Irá a caos total en el planeta y guerra mundial. En las últimas 2 semanas, en la reunión de COP26 en Glasgow, trataron de inducir a las naciones de este mundo a tragarse políticas para reducir las emisiones de CO2 que, si se aplican, conducirían a una reducción de la población de miles de millones de personas y desmantelaría las naciones industriales a una condición preindustrial, que afortunadamente fue un fracaso básico porque Rusia, China y varias naciones en desarrollo obviamente reconocieron la intención malévola de ese grupo y solamente enviaron enviados de bajo nivel y afirmaron prioridades diferentes, completamente diferentes, como por ejemplo el derecho a desarrollo y la necesidad de tener seguridad energética. Pero también se registra que no hubo ni una sola vez un momento por parte de los organizadores algo sobre la condición catastrófica de la hambruna ya existente en muchos países y el desplome de los sistemas sanitarios o de la crisis de los refugiados. Right here. Oh, yeah. Your inaction is violence. Climate change is a gender issue. We're gonna ask everybody to clear the It chamber. is a class issue. Your inaction is violence. Well, these poor misled youth. Estos pobres jóvenes desorientados por parte de la oligarquía financiera claramente no están en el mundo real. No están preocupados por la realidad de la hambruna masiva en los países en desarrollo, el desplome de la civilización, después de varios años de escenarios apocalípticos, de que el planeta va a hervir hasta desbordarse, eso lo dijo Obama, o que solamente nos quedan 12 años, esto fue Viernes para el Futuro y muchos otros, o solamente 18 meses, eso lo dijo hace 18 meses el príncipe Carlos. Un efecto psicológico generalizado ha inducido efectos terribles. Según la revista médica británica, los niveles de ansiedad ecológicas, especialmente entre niños y jóvenes, ha aumentado la depresión, estado de ánimo básico, estrés mental extremo y suicidio. Según la revista Lancet, una encuesta de 10,000 personas entre 16 y 25 años de edad en 10 países encontró que el 84% están preocupados por el calentamiento global, 59% están extremadamente preocupados, 40% no quieren tener hijos. Y Le Figaro, al informar sobre esto, dice, cada niño que no nace lograría que no se emita 58 toneladas de CO2, o sea, 50 viajes redondos de París a Nueva York. Ahora, contra esta chusma que vieron en el video y controlado por la oligarquía financiera con la realidad de la hambruna masiva alrededor del mundo. El 8 de noviembre, el Programa Mundial de Alimentos hizo una declaración urgente de emergencia que 45 millones de personas están al borde de la inanición en el mundo, en Haití, Etiopía, Somalia, Kenia, Burundi, Yemen, Siria, Afganistán. Y que esa cifra está aumentando exponencialmente por el aumento del precio de combustible, alimentos, fertilizantes. Y David Beasley, el presidente del Fondo Mundial de Alimentos, estuvo en Kabul recientemente y dijo que enfrentamos
la peor crisis humanitaria del planeta, donde 95% de la población está en peligro de inanición en los 6 meses venideros y que va a haber infierno en esta tierra, dijo. ¿Y cuál es la reacción en Occidente? Después de 20 años de guerra, el costo para Estados fue de $2 billones. Y tenemos que añadir a eso lo que costó en otros países de la OTAN. Dejó al país totalmente destruido y ahora Occidente está congelando $9,000 millones por parte del Tesoro de Estados Unidos, 430 millones de Commerzbank, cantidades parecidas por Bundesbank y el Banco de Pagos Internacionales y así por el estilo. Y su argumento es que si el Talibán no cumple con ciertas condiciones, ese dinero no se va a entregar. ¿Qué piensan que va a pasar cuando más de 30 millones de personas en Afganistán están por morirse de hambre y congelarse de frío? ¿Cuántos millones van a tratar de llegar a Europa? Según la Organización Mundial sobre la Migración, ya a fines del 2020 habían 281 millones de migrantes en el mundo. Además, unos 55 millones migrantes desplazados dentro de sus propios países. Eso suma 336 millones de refugiados. Y con una población de Estados Unidos de 329.5 millones, estamos hablando de 6 millones de personas más que la población entera de Estados Unidos. Y esto está ocurriendo bajo las condiciones de una pandemia que sigue todavía completamente fuera de control. Ahora hay una crisis terrible en la frontera entre Bielorrusia y Polonia, con varios miles de refugiados que no tienen alimentos, no tienen agua, no tienen vivienda, en temperaturas bajo de cero. ¿Y qué ha hecho el gobierno de Polonia? Ha enviado 15,000 soldados, tienen alambre de púas, han acusado a Lukashenko de ser dictador junto con la Unión Europea, dijeron eso, y que supuestamente los envió como guerra híbrida intencionalmente. El secretario general de la OTAN, Stoltenberg, sigue haciendo sus declaraciones. La OTAN está hablando de respaldar a Polonia y la acusación de que los refugiados han sido enviados es algo totalmente fraudulento. Son refugiados que vienen de Irak, Siria, Congo, Camerún y otros lugares. No es la culpa de Lukashenko que están ahí, pero si Estados Unidos y otros países realizaron una guerra en contra de Irak en el 2003 en base a mentiras, y esto nunca ha parado, impusieron las llamadas sanciones César en contra de Siria, que causaron un cambio de régimen, trataron de hacerlo en contra del gobierno de Assad, tratando de matar a la población de hambre para que se alzaran en contra del gobierno. Y esto, según el cardenal Senari de Siria, ha creado una situación donde el 90% de la población ha llegado a la inseguridad de alimentos y pobreza extrema en Siria. Inmediatamente, Dmitry Polansky, el encargado de asuntos de Rusia ante Naciones Unidas, que ha hablado ante estas conferencias del Instituto Scheller-Ankes en muchas ocasiones, informa que muchas instancias han golpeado a los refugiados en la frontera de Polonia, echados de regreso a Bielorrusia, y es una violación total de las convenciones internacionales. Obviamente, estos se han vuelto los llamados valores de Occidente, del sistema basado en reglas. En medio de esta crisis, el presidente Steinmeier no se le ocurre otra cosa que recibir a la líder de oposición, Tichanowskaja, que recibió 10% de las elecciones recientes y se le nombra como ganadora en Bielorrusia, según la EU, la Unión Europea. Y la Unión Europea están pidiendo más sanciones, y a pesar de que Lukashenko ha dicho que no va a aceptar más elecciones y puede cortar el suministro de energéticos que pasa por Bielorrusia. Hay un gran debate en este momento en la Unión Europea de si deben o no financiar la construcción de un muro fortalecido alrededor de la Unión Europea. Entonces estamos en
distopia del libro de Jean-Christophe Ruffin de 1901 llamado El Imperio y los Nuevos Bárbaros, que habla de la idea de construir un nuevo limes alrededor de Europa y el sudoeste asiático y África, que se declaran alrededor de Europa para parar que llegue gente de África y sudoeste occidental, que están supuestamente estados fallidos, con campos de refugiados y financiados por la Unión Europea, que el Papa Francisco ya ha llamado campos de concentración. Y ahora ya han descontado que muchos de los refugiados van a morir ahogados o de otra manera. Entonces, uno tiene que tener claridad. Si uno tiene una explosión hiperinflacionaria del sistema, como la ocurrió en Alemania Weimar en 1923, pero esta vez no en un solo país, sino en todos los países donde no tienen controles de capital y se instrumentan los planes que se discutieron en Glasgow del gran reajuste, va a haber una migración de pueblos, como está ocurriendo de manera creciente, que tratando de moverse de Sudamérica, Centroamérica hacia Estados Unidos y del Medio Oriente hacia África, hacia Europa. No solamente algunos migrantes, sino Volkswanderungen, es decir, migraciones de pueblos enteros como los tiempos antiguos. Respecto a la situación estratégica más amplia entre las grandes potencias, en tratar de evaluar las declaraciones confusas y contradictorias que vienen del gobierno de Biden respecto a la relación entre Estados Unidos y China y Rusia, un día prometen algo y luego el otro día se invalida con acciones provocadoras por parte de Estados Unidos en Ucrania o Taiwán o el Mar Negro. Uno no se ve acordar de las palabras del jefe del Comando Estratégico estadounidense, el almirante Charles Richard, que en febrero de este año dijo en la revista Proceedings, y lo cito, existe la posibilidad real que una crisis real con Rusia y China pueda escalar rápidamente a un conflicto que involucre armas nucleares. Y si eso se percibe, que podría haber una pérdida convencional. Consecuentemente, el uso por parte de Estados Unidos, que ha sido la idea que no es un supuesto real la posibilidad de un empleo de armas nucleares, pero ahora sí es posible, es una verdadera posibilidad. Esto es algo notable. ¿Qué tan probable es que posible guerra nuclear perderían Rusia y China si fuera una acciones militares convencionales? Sería recomendable que el almirante Richard lea lo que escribió Tolstoy en Guerra y Paz sobre las guerras napoleónicas, aumentado por los estudios estratégicos que hicieron el cuñado de Federico Schiller, Ludwig von Bolsogen, que fue quien diseñó el plan para los reformadores de Prusia, cómo atraer a Napoleón a lo enorme de Rusia, donde sería arruinado por estar sobreextendido materialmente y logísticamente. Al final de la campaña napoleónica, donde el ejército enorme de Napoleón fue reducido y destruido a unos cuantos individuos que casi ni pudieron regresar a Occidente. Y es bien conocido que los arquitectos de la Segunda Guerra Mundial no han aprendido nada de ese precedente. Y la Gran Guerra Patriótica todavía es algo muy vívido, conocido en la mente de la población de Europa. Así es que las fuerzas de la OTAN y de Estados Unidos seguro han estudiado lo que significaría una guerra convencional en contra de Rusia. Y no es ninguna opción. Recientemente, después de algunas señales muy desorientadoras de Estados Unidos respecto a la ayuda de Estados Unidos a Taiwán y su independencia, y eso culminó con el disque error del presidente Biden cuando dijo que Estados Unidos iría a defender a Taiwán después de una incursión de parte de China. Los medios de China estaban llenos de artículos esperando confianza que el ejército chino ganaría cualquier guerra convencional muy fácilmente. Y de hecho, ¿cómo podría ocurrir una fuerza convencional? Podía ganar en contra de una población muy motivada de 1.400 millones de personas
que están absolutamente comprometidos de que el siglo de la humillación, donde potencias extranjeras invadían a su nación y tomaban territorios, que eso nunca ocurriría de nuevo, especialmente si el respaldo logístico del otro lado es de más de 7,000 millas a distancia. Este año, anteriormente, Daniel Ellsberg, en la ocasión del 50 aniversario de que él había revelado los papeles del Pentágono, se refirió a una propuesta de John Foster Dulles de lanzar un intercambio nuclear con China y Rusia en los estrechos de Taiwán, aun si esto costase la aniquilación total de Taiwán, solamente para mantener la posición de Estados Unidos estratégicamente. Citó un estudio en parte desclasificado de la corporación RAND de 1958 llamado La crisis del estrecho de Taiwán del 58, un documento, una historia documentada. Y este documento debería ser lectura obligada de los ciudadanos hoy en día que están en peligro, de nuevo, de ir como sonámbulos a una guerra mundial. Él planteó la posibilidad de que podría, me refiero a Ellsberg, la probabilidad de que una discusión parecida está ocurriendo hoy día, y se refirió a la cita del almirante Richard que mencioné anteriormente. Y luego expresó su preocupación de que sin esas discusiones, si no se presentan al público a tiempo, la civilización no sobrevivirá la era de las armas nucleares. Aunque hay de vez en cuando indicios de mejoras pequeñas en las relaciones entre Estados Unidos con Rusia y China, como la cumbre entre Biden y Putin recientemente, o las discusiones estratégicas en Ginebra, o que Stoltenberg dice que China no es el enemigo, normalmente toma un día nada más hasta que de nuevo se le echa un balde de agua fría a esa esperanza con una nueva provocación respecto a Taiwán, o el despliegue de barcos de guerra en el Mar Negro por parte de Ucrania y sus aliados, que el Ministerio de Defensa, su portavoz de Rusia, Konanchenko, advirtió que Rusia lo ve como un estudio anticipado de un teatro de guerra si es que Ucrania se prepara una solución de fuerza al conflicto en el sudeste. A veces estas acciones son altamente provocadoras a la situación de seguridad regional y la estabilidad. También a veces son ridículas, como cuando nuestro gran ministro de Defensa, Kaká, envía una fragata al Indo-Pacífico para mostrar que estamos ahí. Quizás ella espera que el occidente con ella piensa que ganarían, que los chinos se mueran de risa por lo que ella está declarando. Pero la pregunta seria es si se puede evitar o no una guerra entre las principales potencias, porque la verdadera razón de todas estas tensiones son el surgimiento de China, que es algo que no se puede parar, porque en los últimos 40 años China ha hecho las cosas esencialmente de manera correcta, aliviando la pobreza de 850 millones de sus propios ciudadanos, y luego la iniciativa de la Franja y la Ruta, ofreciendo el modelo chino a los países en desarrollo que por primera vez tienen la oportunidad de sobreponerse al subdesarrollo dejado por las colonias, las potencias coloniales, continuado por el Fondo Monetario Internacional y el sistema económico neoliberal. Dado que la pobreza y la inanición son, sin duda, entre las peores violaciones de los derechos humanos, China ha hecho más para proteger los derechos humanos que cualquier país en el planeta. Pero es exactamente el crimen que la oligarquía financiera occidental, eso es lo que más les preocupa. Si uno lee el último libro de Klaus Schwab, Capitalismo de los Accionistas, lo dice todo sin pelos en la lengua. Es la lucha en contra de la pobreza y el deseo de tener una vida decente. Eso destruye el planeta, dice él. Y por lo tanto, es aliviar la pobreza, que es lo que se tiene que parar si queremos para defender al planeta. Y como China es el principal vehículo de eso, China, según esta lógica, es el enemigo
que se tiene que contener y tiene que haber un cambio de régimen del Partido Comunista Chino, como ocurrió en el artículo, el telegrama más largo publicado por el Concilio del Atlántico, el Atlantic Council. Por lo tanto, se le denomina una dictadura, un régimen autocrático y demás. Pero el hecho es que con una población de 1.400 millones de personas, China hasta ahora ha tenido solamente 4.600 muertes por COVID. Compares eso con 760.000 muertes en Estados Unidos, con una población de 329.5 millones de personas. Y Alemania, que ha tenido 97.300 muertes, con 83 millones de personas. De la misma manera, los Kurt Schwab de este mundo son los peores violadores de los derechos humanos en este mundo. Y eso es lo más gentil que podemos decir sobre ellos. Así es que en vez de meternos a un conflicto con Rusia y China, que solamente puede conducir a la destrucción de todos, hay que regresar a la lista de los errores que mencionamos al principio y corregirlos. Da lo enorme de la crisis. Esto tiene que empezar con un programa urgente de emergencia para salvar a Afganistán y Haití con una manera de abordar doble. Primero, un programa de emergencia humanitario dramático, alimentos, medicina, combustible, energía, vivienda. Para esto, todos los dineros del pueblo afgán se tienen que entregar y países donantes para Afganistán y Haití, eso se tiene que resumir y tiene que haber ayuda aceptable y tiene que haber apoyo internacional por la integración de Afganistán en la iniciativa de la Franja y la Rúa y un verdadero programa de reconstrucción para Haití. Todos los países vecinos de Afganistán, los países del centro de Asia, Pakistán, Irán, India, Rusia y China tienen un interés fundamental para salvar y estabilizar Afganistán. Estados Unidos y la OTAN, que han realizado una guerra por 20 años y han dejado al país en una condición catastrófica, tienen una obligación moral de aportar a los dos ayuda inmediata y la reconstrucción económica del país. Debe ser obvio, tal y como Lyndon LaRouche insistió ya en 1973 con su grupo de estudios sobre asuntos biológicos, que esta pandemia y otras que ya se pueden avisorar, solamente se pueden controlar si el subdesarrollo terrible de grandes partes del planeta se resuelve para siempre. Esto ahora se tiene que lograr, empezando con la construcción de un sistema sanitario moderno en todas las naciones del planeta, con una prioridad de primer orden en Afganistán, en Haití, pero claro también en Yemen, Siria y todos los otros países que padecen necesidades terribles. Para Afganistán lo debemos llamar Operación Avicena, conocido como Ibencina o Avicena, porque esta figura sobresaliente representa la tradición más orgullosa de este país. Hay fuentes históricas diferentes que debaten si solamente el padre de él, Abdullah, nació en Balkh o si también Avicena nació ahí. Eso queda dentro de Afganistán. Otros dicen que podría ser en Uzbekistán o Persia e Irán, pero no importa. Él es hijo del área de Bactrien, lo que antes se llamaba la Tierra de las Mil Ciudades, alrededor de los tiempos de la antigua civilización griega. Avicena nació en 1980 después de Cristo y murió en 1037. Y se reconoce como el padre de la medicina moderna. También fue filósofo, geólogo, astrónomo, estudió terremotos y la formación de nubes, métodos de química, como por ejemplo cómo producir azufre. Estudió también, fue un gran poeta, escribió obras de teatro, pero especialmente en medicina hizo avances absolutamente revolucionarios. Por ejemplo, identificó la función de los diferentes órganos, el pulso, la conexión entre los nervios y el movimiento de los músculos. Descubrió la meningitis,
cáncer de la mama, ictericia, cálculos de la vesícula biliar. Hizo todo un cálculo de la medicina. Fue el primero que desarrolló la psicoterapia. Escribió un pendio sobre cómo funciona el alma, un tratado sobre cómo curar los errores del alma, cómo se puede curar al alma, cómo resolver los problemas de desesperación y dudas. Más de 200 libros y su canon de la medicina se volvió la obra clásica, la pauta para los médicos en Europa hasta el siglo XVII y a veces el siglo XIX. Avicena también desarrolló un concepto metafísico integral. En la tradición de Platón, Al-Farabi, Al-Kindi desarrolló el concepto extremadamente importante de la existencia necesaria, el Wajib al-Wuhud. Pido disculpas por cómo lo pronuncio, que en árabe quiere decir Dios. Todas las otras existencias solamente existen porque, según este concepto de la existencia necesaria, porque Dios los hace posibles. Esta idea de Avicena influenció a muchos pensadores en todas las religiones diferentes. También fue muy reconocido, entre otros, por parte de Dante, que lo menciona en El Convivio y la Divina Comedia, así como también Nicolás de Cusa en varios textos, como su defensa de la docta ignorancia en contra las críticas del profesor Benck. Cusa dice, antes de Avicena, el divino Platón, en su Parménides, hizo un esfuerzo muy agudo para abrir el camino a Dios, porque cada imagen, en tanto imagen, no alcanza la verdad de su ejemplar. Cierra la cita. Así, Afganistán necesita urgentemente hospitales modernos, que se podrían construir en 2 semanas, como lo hicieron los chinos y lo demostraron en Wuhan. Y necesitan doctores modernos, educados. Muchos ahora en Afganistán están en Europa y en Estados Unidos. Necesitan enfermeras educadas, calificadas. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que darle el nombre a este esfuerzo, el nombre de Avicena, para recordar la tradición de uno de los mayores pensadores de la historia universal? Avicena es a la vez la conexión entre la tradición humanista del mundo europeo e islámico, porque todas las ideas de la antigua filosofía griega que aportaron a su trabajo, que él a su vez hizo y tuvo una influencia fundamental en el mundo internacional y muchos pensadores en muchos países. Así que hagamos el esfuerzo de lograr que la ayuda internacional existan para construir un sistema moderno de salud de emergencia a nombre de Avicena. Y al comprometernos a eso, nosotros en Occidente quizás podemos recuperar la integridad y la condición moral que requerimos para salir de esta crisis. Y recordemos entonces a los grandes pensadores de nuestras tradiciones y juntarnos en este gran esfuerzo. La operación Avicena también se tiene que volver el inicio de la cooperación entre Rusia, China, Estados Unidos y las naciones de Europa en el esfuerzo por salvar a Afganistán. Y si podemos sobreponernos a las ideas geopolíticas en esta misión conjunta, esto se puede volver uno de los pasos urgentemente requeridos para construir confianza y crear un nuevo modelo de las relaciones internacionales a nivel estratégico, para abordar y resolver todos los problemas de proporciones bíblicas, como dijo David Beasley del Programa Mundial de Alimentos, la hambruna mundial, la pandemia, la crisis de los migrantes, pobreza y el subdesarrollo de miles de millones de personas. La cooperación con la iniciativa de la Franja y la Ruta es el único marco práctico y ya disponible para las soluciones. Entonces, en vez de proponer la pomposa idea de una puerta de acceso global que Ursula von der Leyen pretende hacer público en los próximos días durante su visita a Washington, que Handelsblatt caracterizó como
que muy por debajo de las expectativas, sin tener proyectos concretos o prioridades específicos y como una ocasión perdida. Las naciones europeas y Estados Unidos deberían aceptar la cooperación ganar-ganar para una comunidad compartida, para un futuro conjunto que el presidente Xi Jinping ha pronunciado. Quiero señalar un último punto. Para sobreponernos a esta crisis sin precedente y multifacético, no solamente necesitamos un paradigma completamente nuevo en relaciones internacionales, un estudio sin prejuicios de lo que China ha hecho correctamente en economía y por qué Occidente ha sido incapaz o no ha estado dispuesto a desarrollar al sector en desarrollo. Tiene que haber sobre todo un estudio serio de cómo es posible que mi finado esposo, Lyndon LaRouche, pudo pronosticar todos los aspectos de la crisis actual, que él pudo hacer de manera presciente, que él mencionó que empezó con el cambio de paradigma cultural de 1964 al 72, donde se lanzó una contracultura de una nueva era. Y él advirtió en numerosos artículos, entre ellos uno del 1998, Cómo pensar en tiempos de crisis, que a no ser que se dé marcha atrás a este paradigma, podría amenazar la existencia de la civilización global. En estos artículos, él identificó la introducción de varios tipos de relativismo cultural o los grupos de opiniones y la coalición de arcoíris como la división entre todos, de todos entre todos, en base a todas las posibles distinciones posibles de origen étnico, de género o lo que sea, como el principio de que todo se permite, que destruiría la sociedad desde dentro. Consideren ese video que les mostré al principio de mi discurso, de la chusma dionisíaca, que de hecho causaría la sospecha de que personas extraterrestres han tomado control de las mentes de estos jóvenes, que pueden tener los cuerpos de los seres humanos, pero cuyas mentes claramente no forman parte de nuestra especie. Por lo tanto, es un desafío para todos los científicos serios en todo el mundo a investigar por qué Lyndon LaRouche también tuvo razón tan absoluta al pronosticar la naturaleza y los tiempos de la actual crisis monetaria financiera mundial, este sistema sistémico de desplome, y su método de desarrollo de la economía física si queremos que el planeta sea algo positivo para todos los seres humanos vivos hoy y para el futuro. En ese futuro, actuemos en base a la base de la alegría, que somos la especie creativa única en el universo, que no somos terrícola, sino que potencialmente somos la especie potencialmente inmortal en el universo. Muchas gracias.